Okay. Good evening, ladies and gentlemen. Buenas tardes, damas y caballeros. Es un placer darles la bienvenida al Instituto Baker para la conversación de hoy sobre la migración urbana y el caso de Houston. Como ya sabrán, este panel es parte del Proyecto de las Américas, es un programa anual que tenemos en el Instituto Baker, donde traemos jóvenes líderes de las Américas para hablar de diferentes cuestiones de importancia para la región. Esta noche tenemos a 15 jóvenes fellows de 15 diferentes países de las Américas y en estos próximos días van a estar conversando sobre estas cuestiones, compartiendo ideas y hablando de los retos. Este año el mundo alcanzó un hito significativo. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. La migración urbana, ya sea a través de las fronteras nacionales o la migración urbana interna, es percibida a veces como una amenaza, especialmente cuando vemos la concentración de pobreza y los problemas sociales. Sin embargo, varios informes a tener en cuenta son uno primero del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que habla del estado de la población anual, que indica que las ventajas de la organización compensan por las desventajas y esto, la migración urbana tiene mucho que ver con esto. La cuestión es cómo aprovechar estos beneficios para favorecer a la comunidad. En gran medida, nuestro futuro depende de las decisiones de políticas por parte del gobierno y de los ciudadanos, iniciativas para que se tomen las decisiones correctas para prepararse para este crecimiento continuo que enfrentamos. Tenemos un grupo de ponentes muy notable hoy, cuyo conocimiento nos va a ayudar a entender mejor los problemas claves que enfrentan las ciudades de las Américas a través del lente de Houston. Les presento al panel y les pido, por favor, debido a las limitaciones de tiempo, que lean con detalle sus biografías en el programa. Tenemos al doctor Steven Kleinberg, profesor de Sociología en la Universidad de Rice y director del sondeo de la área de Houston, que hace 25 años que lleva a cabo ya. Tenemos la buena fortuna de tenerlo en Houston y en Rice, por supuesto. Nos va a hablar de la transformación demográfica en Houston y va a oficiar de moderador de la discusión de hoy. Tenemos luego a Tom Forrester Lord, presidente de la Corporación de la Vivienda o Housing Corporation, también un profesor en la Escuela de Arquitectura o Facultad de Arquitectura de Rice. Se va a concentrar en la vivienda y asuntos urbanos. Luego el profesor Michael Emerson, también profesor de Sociología en Rice, y que enseña sobre la vida urbana. Nos va a hablar de políticas públicas y sustentabilidad. Luego tenemos a Tammy Daly, directora de la región central del Distrito Escolar Independiente de Houston, y va a hablar de la educación pública. Después de escuchar a los panelistas, vamos a tener unos momentos para preguntas y respuestas. Hay tarjetas en sus asientos para apuntar las preguntas. Las vamos a recolectar y el doctor Kleinberg nos va a ayudar a responderlas. Le damos la bienvenida a los panelistas. Ahora, por acto de magia, se va a encender mi PowerPoint. Bueno, soy Steven Kleinberg, es un honor para mí estar aquí y darles la bienvenida a ustedes. Y esta es una fantástica oportunidad para explorar las tremendas transformaciones y posibilidades y oportunidades que nos esperan en estas ciudades del mundo, pensando también en las interacciones, las relaciones transnacionales entre las ciudades, y Houston es una de las más centralmente ubicadas en esta cuestión. Me estoy añorando los días en que usábamos diapositivas. Bueno, ¿lo pueden ver aquí? Quiero reportar sobre el sondeo de la ciudad de Houston, que es un estudio que hemos hecho ya por 27 años. En febrero comenzó el 28º año. Es una encuesta aleatoria llamando a gente en el área de Houston por 27
27 años ya los hemos llamado para preguntarles cómo ven el mundo, cómo han visto el mundo en el cambio. Houston tuvo una recesión impresionante en el año 82 al caer el petróleo, el precio del petróleo, luego la economía se reestructuró y hubo una revolución demográfica. Quiero hablarles también de cuál es la conexión con Latinoamérica. La era industrial está desapareciendo, la fuente de riqueza en este momento es el conocimiento, las profesiones, los oficios están prácticamente desapareciendo. Nadie que termine la secundaria puede esperar ganar un sueldo de clase media en la sociedad norteamericana en este momento. Estamos viendo una brecha más grande entre pobres y ricos, más inigualdad y problemas en acceso a la educación terciaria. Una de las grandes desigualdades en Houston es que tenemos el complejo médico más grande en el mundo y al mismo tiempo tenemos la mayor cantidad de niños sin seguro médico en todas las Américas. Esta brecha es un desafío central al tratar de asegurarnos que todos los americanos puedan participar de esta prosperidad del país. Y hemos visto lo importante que ha pasado a ser la educación para poder mantener una familia y lograr conseguir estas oportunidades. Otra gran revolución, por supuesto, es la demográfica. Esta gráfica muestra la cantidad de inmigrantes que entraron a este país en las últimas décadas, desde los años 20 hasta el año 2000. No sé si lo pueden ver muy bien, pero aquí. En 1840, perdón, de 1820 al 2000. 1840 eran los irlandeses por la hambruna de la papa, de la patata. Hubo, por supuesto, movimientos anti-inmigrantes que siempre han estado muy en la superficie en América. Nos encanta la idea de que somos una nación de inmigrantes, pero nunca nos hemos sentido cómodos cuando una gran cantidad de extranjeros venían a nuestras costas. Y no es sorprendente que esto vuelva a resurgir. Como ven muy rápidamente, esta es la guerra civil aquí. Luego, 15.900.000 inmigrantes entraron entre 1890 y 1914. Provenían de Europa, pero más bien de los países orientales y del sur de Europa. No eran protestantes, eran católicos, judíos, y bueno, venían a robarnos nuestros trabajos, a tomar nuestro país. Y esta visión racista de esa época se determinó luego que se podía venir a este país en proporción étnica, dándole preferencia a los europeos del norte. La ley de exclusión de chinos, por ejemplo, en 1892 dijo que los chinos, los asiáticos, eran una especie inferior de seres humanos que no podían calificar para ser americanos. Y en esa época hubo muy poca inmigración a los Estados Unidos. Por supuesto, esto se debió a la depresión de los fines de los 20. Yo siempre digo que para que no haya inmigración a Estados Unidos habría que tener una gran depresión, pero fuimos una nación de inmigrantes a comienzos del siglo XX y nuevamente estamos pasando a ser una nación de inmigrantes, pero por 50 años hubo muy pocos inmigrantes. La ley, por supuesto, no pudo sobrevivir, el movimiento de derechos sociales, el asesinato de Martin Luther King. En ese momento el Congreso cambió la ley y de ese momento se permitió la entrada de muchos europeos a Estados Unidos. En los 60, solamente un 30% de los inmigrantes venían de Europa. En los 70, 5 millones vinieron, el 18% eran migrantes. Y en 1980, una mayor cantidad, pero siempre, y en este momento, el 88% proviene de Asia, Latinoamérica, África y el Caribe. Estados Unidos, durante toda su historia, ha sido una amalgama de nacionalidades europeas y ahora pasa a ser un microcosmo del mundo. Hay muy pocas naciones en el mundo que pueden decir que son un pueblo libre que proviene de todo el mundo, de todos lados. Es sorprendente, por supuesto, esto crea ansiedades de todo tipo. Somos parte de la economía global. América o Estados Unidos es un microcosmo del mundo. Hay 2 ciudades que contienen un tercio de los extranjeros en Estados Unidos, Nueva York y Los Ángeles. Seguidos por otras ciudades que son menores puntos de atracción como Miami, San Francisco, Chicago y Houston. A Houston lo sigue San Diego, Washington, Dallas, Boston, Atlanta y ahora esto está pasando a todas las ciudades de Estados Unidos. Pero ninguna ciudad ha sido tan transformada, tan completa e irreversiblemente como Houston, Texas. Esta ciudad, podemos decir que en toda su historia ha sido una ciudad sureña, birracial, dominada y controlada automáticamente por hombres blancos, y en 20 años, en un plazo de 20 años ha pasado a ser una de las ciudades más diversas, más variadas cultural y étnicamente.
de los Estados Unidos. Estas son las cifras del censo en el condado de Harris, que incluye a Houston en las últimas 5 décadas, y las estimaciones para el censo del 2006. Pueden ver los anglos. Era un mundo birracial en los 60, 75% anglos, en menores proporciones de hispanos y asiáticos. Durante el pico de la industria del petróleo, eran anglos que venían a Houston porque aquí estaban los trabajos. En los 80, Houston pasó a ser la cuarta ciudad en Estados Unidos, pasando a Filadelfia, que seguía siendo una ciudad principalmente anglo, 63%, 20% afroamericana, 16% hispano, 2% asiática. Población anglo creció un 25% entre el 70 y el 80. Luego cayó el precio del petróleo y entre el 80 y el 90 la población anglo creció un 1%. En el 90 y el 2000 la población anglo disminuyó en un 6,3%. Mientras durante la década del 90, a medida que disminuía la población anglo, la población afroamericana creció en un 22%. La población hispana 74%, la población asiática 76%. Para el año 2000 había 3.400.000 personas viviendo en Harris County, en Texas. Todos ahora somos minorías, y para el censo del 2006 se calcula que ya había más hispanos que anglos en el condado de Harris, en Texas. Es un cambio notable. Si Houston no hubiera sido uno de los grandes imanes de la inmigración de los últimos 25 años, esta ciudad hubiera perdido población y hubiera perdido su situación como una de las ciudades principales como Filadelfia, Pittsburgh, St. Louis, Baltimore, Detroit, Buffalo, Cleveland, Cincinnati. En vez de eso, Houston es una de las ciudades más vibrantes, de mayor crecimiento en América, en Estados Unidos, debido a la vitalidad, ambición, energía, el espíritu emprendedor de los inmigrantes que vienen de Asia, Latinoamérica, África y el Caribe. Probablemente podemos decir con confianza que ninguna ciudad se ha beneficiado más de la inmigración que Houston, Texas. Y un par de ideas más. Una de las cosas interesantes de Houston es que tenemos una distribución más pareja entre las 4 comunidades principales de los Estados Unidos que ninguna de las otras ciudades de inmigrantes. Hay muy pocos asiáticos en Miami, muy pocos hispanos en San Francisco, muy pocos negros en Los Ángeles. Aquí es donde nos encontramos todos. Todas las minorías, todos aquí llamados para construir la nueva sociedad multiétnica que va a ser Houston, Texas y en los Estados Unidos en el siglo XXI. Houston está como 4 años adelante de Texas. En agosto del 2004 el censo dijo que Texas, junto con California, los 2 mayores estados de Estados Unidos, tienen una mayoría de minorías. Para el año 2010 calculamos que va a haber 10 a 12 estados compuestos principalmente por poblaciones minoritarias. Para el 2020, prácticamente todos los Estados Unidos va a ser una combinación de minorías. Un país que fue una amalgama de nacionalidades europeas. En menos de 20 años, la mayoría de los norteamericanos no van a tener ancestros europeos. Vamos a hacer un microcosmos del mundo y este futuro norteamericano ya está aquí en Houston. Es interesante ver cómo Houston maneja esta transición para construir esta sociedad multiétnica. Esto tiene implicaciones enormes, no solamente para el futuro de Houston, sino también para el futuro norteamericano. Aquí, de una manera muy real, el futuro norteamericano se está decidiendo. Un par de puntos muy breves y luego me voy a tener que sentar. No solamente cifras, es edades también. Las personas más grandes en Estados Unidos de mayor edad son anglos, porque son los que nacieron en los 20, 30, que ahora son ancianos, y no hemos visto nada como esto todavía. Entre el año 46 y el año 64 nacieron 76 millones de bebés. Ese periodo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una enorme ola y el hombre promedio norteamericano en toda la estructura económica duplicó sus ingresos en esos años. Esos son los años en que teníamos la madre que se quedaba en su casa, la ama de casa en los suburbios, con 3,6 niños por familia. En ese momento salió lo que se llama el baby boom, el auge de los bebés en Estados Unidos. Eso es algo que esta generación es algo que vemos pasar por el sistema como una víbora, una boa constrictora que se ha tragado algo, y lo vemos pasar por el sistema no muy bien, no muy fácilmente, pero vamos a tener una duplicación de la cantidad de norteamericanos de más de 65 años en los próximos 25 años. Toda la población de los Estados Unidos va a inclinarse más a ser población más anciana que lo que son en Florida en estos momentos. En la política nos van a preocupar más las cuestiones
cuestiones de seguro social, el Medicare, el acceso al Botox y otras cosas. Son los anglos que están desproporcionadamente representados en esta generación del auge de los bebés, el baby boom, porque son los que nacieron entre el 46 y el 64. Recién en el 65, por primera vez en el siglo XX, grandes números de no europeos fueron aceptados en este país. Una gran cantidad de gente cruzó las fronteras ya no siendo anglos, y esto se ve con mayor claridad en Houston. Es una ciudad de inmigrantes, uno emigra cuando es joven. Tuvimos inmigrantes durante el auge del petróleo. En los últimos 25 años la población anglo o blanco americano se ha estabilizado. La mayoría de los inmigrantes provienen de África, Latinoamérica, el Caribe. Y esta es realmente una imagen muy elocuente de lo que es el presente y el futuro de Houston. En este momento, de los mayores de 60 años de edad, el 62% son blancos, y en menores cantidades en las comunidades negras, hispanas y asiáticas. Por supuesto, después del auge de los bebés o el baby boom, el porcentaje de anglos disminuye y los porcentajes de afroamericanos, asiáticos y sobre todo hispanos aumenta enormemente. El 45% de las personas de 18 y 29 años de edad son hispanos, 23% negros, menos del 25% son blancos norteamericanos o anglos. Es un momento notable. El 70% de todos los mayores de 60 años de edad son anglos, y más del 70% de los que tienen menos de 30 años de edad no son anglos. Digamos, si cerráramos las fronteras mañana y no vienen más extranjeros, estos anglos que tienen 65 años de edad no van a tener mucho más bebés. Le digo a todo el mundo que hacemos lo mejor posible, trabajamos en esto cada vez que tenemos la oportunidad, pero no podemos. Todas las industrias van a tratar de capitalizar en esta diversidad que existe en Houston, o si no, les va a resultar muy difícil hacer negocios. Todas las instituciones que se establecieron en Houston para beneficiar a los anglos tienen que transformarse para beneficiar a la población del siglo XXI. Estamos en un momento notable, y una gran parte de esto, por supuesto, son las conexiones que Houston tiene como el puerto de entrada a Latinoamérica y la inmigración que transformó esta ciudad. Otro punto importante o crítico aquí es que es una inmigración bifurcada que viene a una economía bifurcada. Hay un grupo de inmigrantes que viene con altas capacidades profesionales. Es los números más altos que hemos visto en la inmigración son por su mayor parte asiáticos y africanos, porque en el año 65 en adelante lo que se permitía la reunificación familiar, no había, por supuesto, que reunificar familias de africanos asiáticos porque no se los había permitido ingresar antes. Entonces, lo único que les permitía entrar es tener habilidades excepcionales, destrezas demostradas. Un ejemplo claro de esto son todas las enfermedades filipinas que entraron en ese momento, o los que calificaban como refugiados, como muchos de los vietnamitas. Pero los inmigrantes asiáticos están viniendo aquí con mayores niveles de educación de sus países de orígenes que los anglos nacidos en Estados Unidos. El 64% de los asiáticos en Houston tienen títulos universitarios, comparados con apenas un 47% de los blancos norteamericanos en la ciudad. Por otro lado, los inmigrantes latinos vienen con un déficit educativo muy grande comparado con el americano promedio. Casi la mitad de todos los latinos en Houston no tienen un diploma secundario, menos de un 8% tienen títulos universitarios. Y ese es el desafío grande que enfrentamos en el futuro. Todo el mundo en Houston se da cuenta que nos beneficiamos de los trabajadores de menor costo en las áreas de construcción, jardinería y demás. Y los latinos vienen aquí porque pueden ganar 5 o 6 dólares la hora, y el salario mínimo en México son 75 centavos la hora, y nos beneficiamos mucho del duro trabajo y los bajos salarios que ganan estos latinos. Pero la pregunta es qué pasa con sus hijos que van a ir a escuelas en las ciudades, escuelas que no tienen fondos, escuelas superpobladas. Vamos a hablar de estas cuestiones. Creo que Emerson va a hablar de esto. Parte del sentimiento anti-inmigrante que está surgiendo en Houston y Estados Unidos proviene de la idea de que esta gente está viniendo aquí, no está aprendiendo inglés, están generando estas cargas sobre nuestros recursos, nos están haciendo gastar más del dinero de los contribuyentes en escuelas y hospitales, y que no es justo, y que nadie me preguntó a mí, y que tenemos que asegurarnos que se vuelvan a sus casas lo más pronto posible. Bueno, ahora hemos llegado a tener la mayor cantidad de inmigrantes latinos en Harris County, en Texas.
como para poder comparar a los inmigrantes latinos que llevan 9 años o menos con aquellos que llevan 10 a 19 años o 20 años o más, para compararlos luego con los latinos nacidos en Estados Unidos de parientes inmigrantes y los de tercera generación. Ahora, cuando hacemos esta comparación, descubrimos algo muy notable. Este es un ejemplo de algunas de las mediciones de situación socioeconómica. Si tenemos, por ejemplo, ingresos en el hogar, el porcentaje de inmigrantes latinos que llevan aquí 9 años o menos, que tienen ingresos mayores de $35,000 al año, es 17%, llega un 23% los que llevan 19 años, 44% los que llevan más de 20 años, y 50% en la segunda generación, 58% en la tercera generación. Todas las preguntas que hacemos muestran el mismo patrón. Usan una computadora en su casa, en el sitio donde residen, o en su lugar de trabajo, tienen seguro de salud, viven en la ciudad de Houston o en los suburbios, son dueños del sitio donde viven o rentan. La capacidad de los inmigrantes latinos para venir aquí, aprovechar los recursos, trabajar de la noche a la mañana, de mañana a noche, poder salir de la pobreza. Los latinos inmigrantes están saliendo de la pobreza tan rápidamente o más rápidamente que lo hicieron los italianos, los griegos, los polacos hace 100 años. Pero esa percepción de que están aquí sin progresar, sin aprender inglés, sin avanzar, esa percepción es falsa y proviene del hecho de la gente que ve inmigrantes nuevos llegando todo el tiempo. Pero esto es una imagen notable que muestra que esta sigue siendo la tierra de las oportunidades, aún para gente que viene aquí con muy bajos niveles de educación, que pueden realmente progresar cuanto más tiempo pasa en el país. Hay otros indicadores de americanización, el hablar inglés, el verse a sí mismo como norteamericanos o estadounidenses en vez de latinos. Todo el patrón se repite. Esto es una transformación notable, una transformación étnica que puede ser realmente el valor más grande que puede tener Houston, el activo más grande, su posición como puerto de entrada a Latinoamérica. Tenemos el segundo puerto de tamaño en el país, el sexto en el mundo. Le digo a la gente que aun cuando estamos a 80 kilómetros del Golfo no significa que no podamos tener un puerto. Este puerto es un centro mundial de comercio para el siglo XXI y una gran ventaja para la ciudad. Con esta posición de poderío político económico, los asiáticos houstonianos, negros houstonianos, latinos houstonianos pueden aprovechar pueden ser el mayor activo con el que cuenta Houston, o puede desmoronarse y ser un gran problema, pero esto es una nueva realidad. Quiero concluir con la palabra china, que significa crisis. En chino, la palabra es Weiji, son dos caracteres. Uno significa peligro, el otro oportunidad. Y le digo a la gente, no es una mala manera, una forma errada de pensar acerca de esto. Son las cartas que nos han dado en este juego, esta generación. Nadie quiso que la hoja del petróleo tuviera un colapso o que esta recesión llevara a un nuevo tipo de economía en el cual la educación haya pasado a ser crítica, pero estas son las cartas que nos han dado en este juego, esta generación. ¿Cómo jugamos con estas cartas? ¿Con qué tipo de sabiduría, determinación para ver las oportunidades y evitar los peligros? Y esto nos va a dar la medida del tipo de ciudad, de estado, de país que construimos para el siglo XXI. Nuestras conexiones con México van a ser un punto central de la realidad que construimos para este siglo XXI que se está desarrollando. Ahora, yo se supone que sea el moderador y no un orador. Paso a los panelistas ahora. Todos van a liderar discusiones muy importantes sobre este tema, comenzando mañana. Una de las más importantes es vivienda. Tom Lord va a hablar de esto y nadie está mejor calificado para esto que él. Tom, le paso el micrófono. Gracias a todos. Good evening. Buenas noches. I'm privileged to be here. Es un honor estar aquí Glad to be invited. y es un placer que me hayan invitado. Always profit from Y siempre realmente me interesa muchísimo, me encantan todas las ponencias de Steven. Realmente estoy muy contento pese a que realmente cuando fui a la escuela, a la facultad, realmente en lo que yo hice no se puede comparar con el análisis que hace él. Realmente voy a intentar de todas maneras darles una presentación, explicarles cuáles son las fuerzas, las tendencias de las que estaba hablando Steven.
Hace unos años yo era el director de vivienda del Centro Conjunto para Estudios Urbanos en la Universidad de Rice y la Universidad de Houston tenían un programa conjunto, el Centro de Investigación Urbano del Suroeste. Presentamos un número de seminarios parecido al que estamos haciendo hoy por la noche. Y una vez el New York Times, el periódico, envió un reportero, John Herbert, que realmente es un reportero muy famoso del Times. Él cubría muchísimas de las noticias que estaban relacionadas con los derechos civiles. Pero realmente le pregunté al señor Herbert, ¿por qué es que el New York Times, ustedes hacen un estudio, un artículo acerca de las tendencias urbanas, la vida urbana, y nunca incluyen entre los centros urbanos a Houston? Y recuerden que estábamos hablando del 75. Y me dijeron porque Houston no encaja. Houston no encaja, no es como nadie más. Y eso es cierto. Si yo tuviera un tema para darles hoy a los estudiantes internacionales, les diría que ustedes están en una ciudad singular, única. Y todo va al hecho de que nosotros somos una empresa privada, una ciudad de empresa privada. Lo que John nos dijo cuando nos dijo que no encajábamos, que no éramos como las otras ciudades, es que no tenemos lo que se llama zonas establecidas. Como este tema de cómo hacer las zonas en la ciudad, cómo planear la ciudad, es un tema controvertido. Lo que esta planeación de zonas trae a las diferentes ciudades es un equipo de planeadores, gente que trabaja en su oficina, en la municipalidad y planea el desarrollo urbano, el desarrollo de la ciudad. Nunca me voy a olvidar haber estado en Filadelfia, estando en la oficina con el planeador más importante de su época, Edmund Bacon. Trabajó muchísimo en planeación urbana y no me olvido que él señalaba el mapa y decía, bueno, quiero el hospital aquí, quiero este parque aquí. Les garantizo que nadie en Houston jamás en la municipalidad va a decir ni ha dicho nada que se le parezca. No planean. Eso a lo mejor les parece negativo a mucha gente, pero mirando el otro lado, pensemos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente que se ocupa del desarrollo urbano, aquellos grupos, aquellos empresarios que quieren trabajar aquí, tienen muchísima libertad. Ellos hacen la planeación a su manera, por supuesto, más o menos. Y lo que he visto desde que llegué a Houston hace 40 años es que cuando aparece una nueva población, cuando llega una nueva población a Houston, si trabajan duro, si trabajan y piensan, pueden hacer lo que se les da la gana. Y entonces, con la cooperación del Centro de Cultura China, por ejemplo, ahora han surgido 2 proyectos en Bel Air. Es una zona de Houston. Por supuesto, no vamos a decir que es extranjero, pero 100% chino, porque lo que ellos querían tener era una comunidad propia y la construyeron. Y este mes vamos a inaugurar nuevas instalaciones para gente mayor en Bel Air, alejándose del centro, para la comunidad vietnamita específicamente, porque ellos se hicieron cargo. Dijeron, bueno, nosotros queremos tener vivienda para nuestra gente y aquí en América esto se puede hacer. Y lo hicieron. Cuando hablamos de vivienda para gente mayor, los Estados Unidos tiene un impacto enorme para la comunidad migratoria. Nosotros sabemos que la mayor parte de las sociedades asiáticas y latinoamericanas realmente le ponen muchísimo énfasis a la familia extendida y realmente se ocupan de sus ancianos, de la gente mayor. El año pasado conocí a un estudiante de Vietnam,
Y cuando comenzamos a hablar acerca de la vivienda para la gente mayor, estaba realmente sorprendidísima que exista algo así, que exista un lugar especial donde se aloja la gente mayor. Ella pensó que los hijos se tienen que ocupar de los ancianos, de la gente mayor. Ahora a veces voy a Rainbow Village aquí en Bel Air. La llevé para que lo viera. Ella habló con los gerentes, con la gente que se ocupa, con muchos de los residentes. Y cuando terminó de hacer la visita, ella me dijo que ella personalmente también pondría a la madre en este tipo de lugar. Porque ella vio que aquí, en los Estados Unidos, en general, los padres tienen la idea de que los hijos no los quieren tener cerca, como la mayoría de nosotros pensamos. Y los padres tampoco están muy cómodos en una casa donde tanto el hombre como la mujer trabajan, no hay nadie durante el día. Los hijos van a que los cuiden al daycare o van a la escuela y se sienten solos, a diferencia de sus vidas en China, donde tienen toda la gente a su alrededor. Así que están americanizados en ese sentido y no es necesariamente negativo esto. No pienso que lo que les estoy diciendo a ustedes sea negativo en sí, en el sentido de que la gente viene aquí y realmente quieren el país y el país les permite hacer lo que realmente quieren hacer y lo ven como algo que les trae esperanza. Les diría que la comunidad latina, la comunidad hispana en Houston es realmente es un misterio. Como Steve les mencionó a ustedes, yo realmente no hago ningún tipo de construcción de proyectos de vivienda sin tener 100% de los trabajadores, de la gente que pone los techos, de la gente que pone, digamos, los plomeros, todos son latinos, son hispanos. Y, sin embargo, de las 14.000 unidades de vivienda que hemos hecho, muy pocas han sido ocupadas por hispanos. En parte creo que es porque realmente tienen que llegar a donde han llegado los asiáticos. Todavía no han llegado. Y depende de sus situaciones familiares. En general tienden a ser más jóvenes también y tienen muchos hijos. Y como mencionó Steve también, y por eso se mudan a apartamentos, lo que llamamos esos departamentos donde la gente les deja tener 10 hijos o 10 niños en un departamento, en un apartamento. Yo no puedo hacer esto porque tenemos leyes federales al respecto. Lo principal que no podemos hacer es tener gente indocumentada en nuestras unidades. Así que hay mucha gente indocumentada que vive en vivienda que realmente no cumple con los estándares mínimos. Pero sí veo que hay muchísima esperanza en la organización, en el espíritu de aquellos que han llegado a esta ciudad. Creo que finalmente vemos la apertura, la libertad, que realmente es muy positiva, tanto para ellos como para nosotros. Mi colega Michael Emerson. Bueno, ahora con un poco de suerte voy a poder hacer funcionar el PowerPoint. Es un placer estar aquí. Traje acá un aparatito muy elegante, pero creo que no lo voy a poder usar, es demasiada tecnología. Me pidieron que les hablara acerca de la política pública y cómo es que eso le da forma a quién está aquí y, bueno, las experiencias vitales de la gente que está aquí, que viene de otros países. Y ahora que les muestro acá, tenemos fotografías del mismo lugar en Houston en 1910, 1950 y hoy. Y pueden ver que ha cambiado muchísimo el horizonte. Quiero también hacer esto. Encontré un mapa de Houston del 1935, a lo mejor no lo pueden ver muy bien. Es difícil de leer, incluso cuando se lo lee de cerca, como lo estoy leyendo yo. Pero donde está Rice, estaba casi en las afueras de Houston. Acá.
Estamos aquí. Y aquí dice las granjas de Westmoreland. Esto era todo terreno de granjas. Rice estaba entonces en las afueras. Acá tenemos el mapa hoy día y esto es muy interesante. Así que lo que hice fue sobreimponer el mapa antiguo de 1935, pese a que todo eso eran tierras de agricultura en ese momento, y ver cómo se compara esto con Houston hoy día. Muchísimo crecimiento, que es lo que esperaríamos ver cuando miramos aquí los cambios de población. En 1930, vamos a ir acá con incremento de 30 años, más o menos medio billón de personas. En el 30, en la zona metropolitana de Houston, para el 60 había crecido 1 millón de personas más, 1.6 millones. Para 1990 había crecido 2 millones. Entonces podemos ver la velocidad de crecimiento que está subiendo. Hoy día, 17 años después, ya tenemos 2 millones de personas más. O sea que esta vez no nos llevó 30 años, nos llevó 18 años este crecimiento de población. Deberíamos tener 6 millones para el 2010 y vamos a seguir aumentando. Así que, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando hoy? Bueno, lo que impulsa este crecimiento es principalmente los inmigrantes. Si miramos la ciudad de Houston, nada más, en este momento, 2.2 millones de habitantes, más de una cuarta parte nacidos en el extranjero. Esto no incluye los hijos. Esta es gente que nació en otros países y luego se mudaron aquí. De estos, 73% no son ciudadanos americanos, o sea que están aquí con una variedad de títulos. Vamos a hablar de las visas en un momento. Así que tenemos muchísima gente que no son ciudadanos oficialmente, de aquellos nacidos en el exterior. 3/4 partes vienen de Latinoamérica, 16% de Asia, y esta es la mayor parte de la gente que está aquí. Y esto es simplemente para comparar la zona metropolitana, y los números son muy parecidos cuando vamos hacia afuera, aunque hay más asiáticos y menos hispanos en los suburbios que lo que vemos en la zona metropolitana o en el centro. Así que en la ciudad de Houston en sí tenemos más de 900.000 personas que se clasifican como hispanos, se autoclasifican como hispanos. Esa es la manera de medirlo. De acuerdo al censo, la gente dice cómo se autoidentifica y son más o menos el 42% de la ciudad en este momento. Los asiáticos, me falta un cero, debería decir 110.000, 5% de la ciudad. Así que de los hispanos, nuevamente, 3/4 partes vienen de México. Y un porcentaje muy pequeño viene de Puerto Rico, de Cuba, 2 de cada 10 vienen de América Central, América del Sur. El Buró de Censo realmente no divide específicamente las categorías individuales en su base de datos. Eso va a cambiar. De los asiáticos que están aquí en Houston, lo más común es vietnamita, que es el 30%. Después de eso viene China y indios. Si comparamos entonces con la zona metropolitana, hay más de 2 millones de hispanos en la zona metropolitana, 325.000 asiáticos. Y la distribución de hispanos es más o menos lo mismo que en la ciudad. Probablemente va a haber más indios comparados que los vietnamitas, que es lo que vemos en el centro de la ciudad. Este es el mapa que muestra los hispanos, donde viven en el condado de Harris, que es el condado donde está la ciudad de Houston. Y el verde más oscuro quiere decir que la mayoría de estos vecindarios es hispano. Estos vecindarios siguen vías, la mayoría están al norte, la zona sur aquí. Esto que vemos aquí arriba es afroamericano, y esta zona aquí es donde tienden a vivir los anglos mayores, y estos vecindarios, estos barrios son cada vez más pequeñitos, pero van a ver que hay muchísimos de estos barrios que son por lo menos una cuarta parte hispana, y aun cuando nos acercamos a los suburbios, y luego cuando vamos a la parte del suroeste de la ciudad, y cuando nos acercamos a la NASA y a esta zona. Y algo que ha sido muy especial acerca de los hispanos y que es diferente de los otros grupos es la distribución tan rápida en todas las zonas metropolitanas. Así que una diapositiva más acerca de los inmigrantes. De acuerdo a los datos del 2007, hay 1 millón de habitantes que no hablan inglés en su casa, más o menos el 45%, o sea, casi 1 de cada 2 houstonianos habla otro idioma en casa. Eso no quiere decir que no hablan inglés, eso quiere decir que no lo usan en su casa. Ese 45% de gente nacida en el exterior y sus hijos, de aquellos que no hablan inglés en su casa, 54% no habla inglés muy bien. Eso quiere decir que no lo hablan muy fluidamente, de acuerdo a lo que ellos mismos reportan.
De la gente que no habla inglés en su casa, 54% son hispanos, 7% son asiáticos. Si vamos a la zona metropolitana, hay más de 2 millones, 40% no hablan inglés en la casa. Sigue siendo principalmente latinos o hispanos que no hablan inglés en su casa. Y esto entonces indica, ¿quién establece la política migratoria? ¿Cuál es el papel de la ciudad, de Houston? El papel de la ciudad, de la zona metropolitana, es prácticamente cero en la política migratoria, porque esto tiene que ver con los derechos federales. La ley federal es más importante que la ley local, la ley municipal. Especialmente después de septiembre 11, las cosas realmente cambiaron. El gobierno federal cada vez tiene más control de esta política. ¿Cuáles son las metas del gobierno federal al aceptar gente para que se mude a los Estados Unidos? Tenemos 4 categorías. Una es reunir a las familias. Es la fuga de cerebros. Queremos que la gente con más dinero venga a los Estados Unidos. Los refugiados, la gente que tiene dificultades, que es perseguida en sus propios países y se ven amenazados, tomamos un porcentaje de esta gente. Y luego por motivos de diversidad. Esto es nuevo. La diversidad es nuevo. En el pasado esto jamás se hubiera hecho, pero esto se está haciendo ahora. Así que en cuanto a todos los inmigrantes, las 3/4 partes de los inmigrantes vienen para reunir familias. Cuando se cambiaron las leyes de inmigración en el 65, hay una categoría sin restricciones que surgió en ese momento. Si estamos aquí, dicen, bueno, uno puede traer los padres o los niños menores de 21 años y no cuentan hacia el total de los números de inmigrantes. O sea, el gobierno federal pone un tope del número de gente que puede emigrar, pero no en esa categoría. O sea, que a medida que fueron viniendo las familias, ya no se pensaba más que, bueno, las familias europeas a lo mejor tienen un par de hijos y a lo mejor un papá que van a traer. Pero hay familias, obviamente, que eran más grandes, que querían traer a ambos papás. Y como dijimos, 3/4 partes de la gente viene bajo esta categoría. Y esta es una categoría sin restricciones. Es simplemente el grupo de gente que puede traer a sus papás y a sus hijos. Y eso puede suceder. Ni bien alguien está aquí ilegalmente, 10 al 15%, 10 al 20%. Es la gente que viene con muchísimas calificaciones, lo que se llama la fuga de cerebro, que se supone que le puede ofrecer ventajas a la economía de los Estados Unidos. 5 a 10% son refugiados. Y ese 5% es la categoría de diversidad. O sea que el gobierno dice, bueno, necesitamos más inmigrantes de África, por ejemplo. Entonces lo que están haciendo, y esto es interesante, le dan más ahora cuotas a los inmigrantes europeos. Así que tenemos esta categoría adicional de diversidad para aumentar la diversidad. Y para terminar, de los millones de gente que no califica en ninguna de estas categorías, hay una lotería donde se elige gente aleatoriamente con una lotería. Esta gente se la escoge y tienen el derecho de venir acá con una tarjeta verde, que ahora me dicen que es rosa, que no es más verde, pero eso hace que esta gente sea legal. Conocí una familia entera enorme de Irlanda, mamá, papá, 7 hijos. Los 7 llegaron aquí con esta categoría de la lotería, se ganaron la lotería y vinieron a los Estados Unidos. Entonces hay más o menos 1 millón, aun cuando el límite oficial es que no aceptamos más de 290.000 por año, pero típicamente tenemos 1 millón de inmigrantes admitidos por año, más 5 a 7 millones de personas que vienen con visas temporarias, visas de trabajo, estudiantes, de visitas. Algunas de estas personas vienen y nunca regresan. Sigo mencionando a los irlandeses, pero en Chicago trabajé con un estudiante irlandés que vino con visa de estudiante, decidió que no quería volver, fue contratado en el banco en el que trabajaba, le pagaban en negro y bueno, se quedó. Ahora, parte de la razón con la que terminamos con esto es que 200.000 personas son deportadas por año, en promedio, a un juicio y se los deporta. Es una cifra grande, pero es un porcentaje pequeño de la cantidad total de gente que viene. Desde el 2002, después del 9/11, establecimos una nueva estructura gubernamental, Departamento de Seguridad Nacional. Teníamos servicio de naturalización, eso se desmanteló, se reorganizó, de manera que todas las cuestiones de inmigración ahora caen bajo la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional, son responsables de todos los servicios de inmigración, patrulla fronteriza, inspecciones, puestos de fronterizos y demás. Pero están divididos en grupos específicos para cada una de estas áreas. Hay 4 categorías de situación migratoria. Uno puede ser un residente legal permanente, la Green Card o tarjeta verde,
con la que eventualmente se puede pasar a ser ciudadano. Uno puede ingresar con las visas temporarias que mencioné, de 5 a 7 millones por año. Uno puede estar indocumentado. Nunca sabemos exactamente cuánta gente indocumentada hay. Puedo decir que estamos haciendo investigación, seleccionamos aleatoriamente inmigrantes, los entrevistamos y más o menos la mitad de los hispanos indican que no están aquí con papeles. Hay gente que dice que es hasta la mitad de los que están, algunos dicen que es menos, y el gobierno usa este término, la última categoría, gente que se ha fugado o ocultado, digamos, gente que desaparecen después de que ya se ha ordenado su deportación y que nunca cumplen con estas órdenes. ¿Cómo se viene o se llega a los Estados Unidos? Bueno, hay que ir a las embajadas, consulados en el país en el que uno reside y se solicita uno de estos tipos de visas. Si la visa es otorgada, uno viene con papeles. Si uno viene con una tarjeta verde o green card y quiere para ser residente, esto es menos común de lo que parece. Mis inmigrantes, mis abuelos maternos de Italia tuvieron que pasar más tiempo antes de ser residentes, ahora es de 3 a 5 años. Se habla de buen carácter moral, no se sabe cómo se define esto, pero bueno, si uno tiene antecedentes penales obviamente es difícil probarlo. Hacen una prueba de inglés, no tiene que ser perfecto, pero para hacerse ciudadano hay que hablarlo con una cierta facilidad. Hay que firmar un documento diciendo que uno está dispuesto a defender a la Constitución y a los Estados Unidos. Hay que tener un conocimiento básico de historia y gobierno de los Estados Unidos. He hablado con pastores, sacerdotes hispanos aquí en Houston que tienen hispanos en sus parroquias y dicen que para la gente que son hijos de trabajadores indocumentados, la mejor manera de quedarse aquí, de poder ir a la universidad, conseguir un trabajo, es meterse en el ejército. Es lo que recomiendan y muchos lo hacen porque si uno se une a las Fuerzas Armadas, no tiene que esperar 3 a 5 años, puede obtener papeles permanentes y demás. Ahora, suena bien, pero hay montones de casos atrasados, cientos de miles de personas que piden la ciudadanía, no mucha gente para hacer el trabajo. Entonces, lo que estamos viendo al consultar a la gente es que hay que ser persistente, hay que estar dispuesto a esperar años y si tiene dinero uno puede hacer el proceso un poco. Y hay un mercado negro también en el cual hay gente que hace el trabajo, si uno les paga, encuentran formas de legalizarlo, de conseguir una ciudadanía. Quiero hablar de los inmigrantes indocumentados. Brevemente, es una proporción grande aquí en Houston, muy importante para la economía. Tal vez el 50% de los inmigrantes aquí sean indocumentados. Quiero hablar de algunos beneficios y costos. Si uno es indocumentado, puede recibir algunos servicios gubernamentales, pero no otros. Voy a hablar de cuáles puede recibir, cuáles no. Tienen derecho a que sus hijos sean educados desde el jardín de infantes hasta el grado 12. Vamos a hablar de esto en un momento. Tiene derecho a recibir servicios de atención médica de emergencia, ya sea que tenga uno seguro o esté aquí legal o ilegal. Los niños que tienen necesidades especiales pueden obtener servicios sanitarios, servicios por drogadicción. No están disponibles para los indocumentados. Inmunizaciones, salud pública y demás. Perdón, es al revés. Estos son los que no están disponibles. Está al revés el título de las diapositivas. Lo que no tienen derecho a conseguir es Medicare, Medicaid, programas de asistencia con dinero en efectivo, programas de asistencia a los niños. Y esto es una de las críticas que se hace al sistema en Estados Unidos, que castigamos a los niños de cierta manera, aun cuando no son los que tomaron las decisiones. No se consiguen las estampillas de comida, ingresos para seguridad social o asistencia de seguridad social, asistencia para vivienda pública. Y nuevamente esto también afecta a los niños, no se consiguen servicios de asistencia de desarrollo infantil.
cuáles son algunos de los beneficios y costos de esto. Claramente, como hemos visto, los inmigrantes son los que impulsan el crecimiento de Houston en este momento y de la mayoría de los Estados Unidos. El gobierno de Texas acaba de emitir un informe que dice que los inmigrantes en Texas le agregan $30.000 billones a la producción del Estado. Es una influencia grande. Como pocos estados tienen una estructura impositiva como la de Texas, en la que no hay impuesto a la renta, a los ingresos en el Estado, sino simplemente impuesto a la propiedad, impuesto a la venta. Eso funciona mejor cuando hay muchos indocumentados, porque aun cuando hay formas de ocultar lo que a uno le pagan de sueldo, es imposible ocultar lo que uno gasta en un negocio, en una tienda. Entonces, es una forma más eficiente para el Estado de recaudar impuestos con este sistema. Ahora, en cuanto a los indocumentados, solamente se calcula que en Texas le han agregado $1.580 millones a la economía a través de los impuestos estatales y que cuestan 1.160 millones. Entonces el Estado, de hecho, dice que está ganando dinero con los indocumentados. Parece buen negocio, deberíamos tener más. Entonces, no, pero hay un problema. El problema, como vamos a ver, es que cuando hablamos de las partes, de los aspectos negativos, es que estos costos son transferidos a las ciudades, como la ciudad de Houston. Los gobiernos locales terminan pagando el costo. Ahora, como se dijo, llenan muchas de las brechas en puestos laborales. Como dijo usted, en construcción, por ejemplo, son todos inmigrantes, hacen trabajos para los que no tendríamos gentes y hacen que Houston sea un lugar donde el costo de vida es muy bajo. Y parte de esto se debe al efecto de estos trabajadores y los salarios que se les están pagando. Entonces, Houston percibe este beneficio, digamos, viviendas accesibles y demás. Por supuesto, cultura, un dinamismo cultural y demás. Y además generan trabajos adicionales. Toda la gente que viene y trabaja en construcción y demás también compran cosas, van a restaurantes, necesitan su propia vivienda, o sea que a su vez crean más trabajos. Costos, bueno, el hecho de que estas normativas ahora son responsabilidad de los gobiernos locales. En Texas, en las comunidades locales, las ciudades como Houston, Dallas, los condados locales, pagan 142 millones de su propio dinero recaudado fiscalmente en el encarcelamiento de indocumentados que cometen delitos y 1,3 millones en costos de asistencia sanitaria de emergencia. O sea, parte de ese dinero representa una carga para los gobiernos locales. Ahora, bajo el gobierno federal, bajo las leyes federales, tienen derecho a solicitar que el gobierno federal les reembolse algunos de estos fondos, pero es un proceso engorroso. Debido a los indocumentados, también tenemos toda una economía en negro, una economía de gente que se abusa de los indocumentados, empresas ilegales que les prometen legalizarlos y les toman dinero. Tenemos el sistema de los contrabandistas o traficantes, o que se llaman coyotes, que los transportan a través de la frontera, les sacan dinero, no cumplen con lo que prometen. Explotación de todo tipo. Si uno tiene miedo de que lo descubran, va a tolerar muchas cosas. Hemos visto que muchos empleadores pueden pagar mucho menos. En algunos barrios la gente se oculta de la policía, entonces no llama a la policía. Cuando hablamos del personal sanitario, vemos que muchas veces no se presenta por miedo, aun cuando tienen derecho a los servicios de emergencia, no se presenta por miedo de ser deportados. Entonces esto afecta a la economía. Hay una desconfianza muy grande de las autoridades locales. Esto dificulta el trabajo policial porque desconfían mucho de la policía. La policía local en Houston no tiene la autoridad de arrestar a alguien por ser indocumentado. No es algo que cae en su jurisdicción. Pueden ayudar en el proceso si el gobierno federal les pide que los haga, pero no lo pueden hacer por cuenta propia. Debido a estas normas, separamos familias. A veces deportamos gente indocumentada, pero si tienen, por ejemplo, sus hijos, vinieron como indocumentados, los hijos nacieron aquí, son ciudadanos estadounidenses. De acuerdo a la ley, la madre o el padre son
son deportados, los hijos se pueden quedar y lo vemos mucho. Entonces tenemos este problema de familias separadas. Pero lo interesante es que los hijos, a medida que crecen, llegan a tener el derecho a traer a sus padres. Tenemos este sistema incongruente que gastamos dinero para deportar gente, pero luego los hijos los pueden volver a traer. A una pérdida de la identidad y una percepción de que hay competencia por puestos de trabajo y demás. Entonces, hay una idea general de que hay demasiada inmigración, que la gente está tomando esos puestos de trabajo, está cambiando la cultura. Entonces, hay un aumento de la tensión racial que puede generar esta desconfianza. En Houston, si preguntamos sobre la discriminación, 70% de los latinos dicen que la inmigración contra los hispanos es muy frecuente o bastante frecuente para ellos y para sus familias. Ahora, es difícil ver estas líneas. Voy a describir lo que dicen. Hay dos líneas. La azul dice que esta diversidad creciente étnica en Houston, lo que genera la inmigración, es buena. Y la otra dice que es malo. O sea, desde el 94 hasta comienzos del 2000, esto aumentó, comenzó a disminuir en 2004-2005. Lo que dice abajo dice que esta diversidad étnica creciente en Houston va a ser algo importante que le va a dar fuerza a la ciudad. Esto aumentó y ahora ha bajado un 10% en los últimos 2 años. Lo mismo aquí, no voy a entrar en muchos detalles, pero quiero mostrarles que siguen el mismo patrón. Las preguntas son aquí: durante los próximos 10 años, ¿deberíamos admitir más o la misma cantidad de inmigrantes? La otra dice: la nueva inmigración fortalece la cultura norteamericana. Y la otra frase dice: deberíamos tomar medidas para disminuir la cantidad de inmigrantes. O sea, hay un gran porcentaje que están de desacuerdo con esto. Entonces, vemos un patrón. Lo mismo ocurrió en el 2004, el 2005. Le pedimos a la gente que pusiera en orden lo que considera que son las relaciones raciales. Vemos una gran disminución al final. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un par de cosas, aunque no estamos todavía totalmente seguros. Uno es los evacuados por el huracán Katrina. 100 a 200.000 vinieron en ese año, en el cual la gente cambió su percepción de las relaciones interraciales. Y al mismo tiempo también esto se extendió al punto de decir: bueno, hay demasiados hispanos. Los hispanos ahora son la mayoría en Houston, la mayoría en Harris County, van a ser dentro de poco la mayoría en toda el área metropolitana. Entonces, mucha gente siente que eso le está quitando algo a ellos. Como conclusiones, tengo un par aquí. La inmigración es un enorme beneficio para el sistema económico de estadounidenses. Todos los estudios de economistas y más demuestran que ese es el efecto. Pero estamos en un juego tonto de posturas políticas en cuanto a nuestras reglamentaciones. Hacemos como que esto no es cierto. Entonces, pero los políticos en Washington saben que esto beneficia a la economía, pero la mayoría de la gente en la democracia dice que no quiere que la gente pueda cruzar las fronteras así. Primero, quieren parecer que son fuertes, que las patrullas fronterizas son fuertes, que la gente no entra, pero al mismo tiempo necesitan que esta gente pase y tome todos estos puestos de trabajo que no podemos llenar aquí. Entonces, simultáneamente estamos diciendo que tenemos que integrarnos en las Américas, integrar nuestras economías, que tiene que haber un flujo de información y de todo tipo de relaciones políticas, y al mismo tiempo estamos diciendo, pero queremos quedarnos separados. Y estamos negando el hecho básico de que si uno quiere que la economía fluya a través de las Américas, también la gente tiene que poder hacer esto, dependiendo de dónde están los puestos de trabajo y dónde no están. Tal como dentro del país permitimos que la gente migre a los sitios donde hay puestos de trabajo. Entonces, yo creo que esto es algo fundamental y espero que mañana, cuando hablemos entre los panelistas, que podamos concentrarnos en este tema en cada país individual y ver cuáles son sus perspectivas. Muchas gracias. Y para finalizar, vamos a hablar de educación. Tammy Daly. Gracias. Después vamos a estar listos para preguntas, comentarios, sus propias ideas.
Buenas noches. Gracias por la oportunidad de hablarles hoy. Realmente estoy muy emocionada de estar aquí. Cuando me llamaron para invitarme, pensé, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda, pero realmente lo que yo hago es trabajar para el Distrito Escolar Independiente de Houston y en mi cargo de directora ejecutiva de las zonas, estamos divididos en diferentes regiones y las escuelas llevan a escuelas superiores. Realmente mi pasión es la enseñanza y el aprendizaje. Y en mi puesto yo me aseguro de que puedo facilitar la instrucción en la escuela, que las maestras o maestros estén bien preparados, bien equipados para enseñarle a nuestros niños. Si ustedes recuerdan cuando ustedes estaban en la escuela primaria, para muchos de ustedes parece no haber sido hace tanto tiempo realmente, pero yo soy producto de lo que estábamos hablando recién, baby boom, la gente que nació entre los 40 y los 80. Yo fui a la escuela en los 60, principios de los 70, y muy a menudo me acuerdo cuando ahora voy a las escuelas, pienso, wow, las escuelas realmente son diferentes ahora, las clases son diferentes, los maestros son diferentes. El doctor Emerson hizo un comentario acerca de gente documentada e indocumentada. No importa para nosotros, nuestro papel no es cuestionar cuál es el estatus legal o migratorio de los papás o cómo llegaron al país. Nosotros simplemente cuando traen a los niños, los inscribimos en las escuelas y comenzamos con este proceso de educar a los niños. ¿Y es diferente? Sí, es diferente. Nosotros comenzamos casi todas las reuniones en el distrito diciéndole a todo el mundo que hay que cambiar la manera en que la gente piensa, la manera en que la gente conceptualiza la enseñanza, la manera en que los administradores piensan acerca de la enseñanza. Tenemos que cambiar la manera en que los maestros conceptualizan la enseñanza. ¿Es diferente? Sí, es diferente. El distrito realmente es muy diverso, muy diverso. Y tenemos inmigrantes de todas las nacionalidades. Nosotros realmente tenemos el reto de ofrecer una educación de calidad adecuada. Tenemos retos, por supuesto, muchísimos, porque tenemos que ser creativos, tenemos que encontrar maestros que de hecho pueden enseñarle a estos niños y ir a buscarlos cuando no vienen a la escuela hablando inglés, por ejemplo. Sin importar cuál es el idioma que hablen los niños, nosotros tenemos que poder ofrecerles una educación en sus idiomas. Y nosotros normalmente hacemos un muy buen trabajo con esto y realmente yo lo disfruto muchísimo. Nuevamente, yo trabajo con los niños, son mi pasión. Tenemos educación bilingüe, les enseñamos a los niños en su idioma y tratamos de ayudarlos a que hablen primero bien su propio idioma antes de hacer la transición al inglés. Normalmente eso es lo que vemos en la mayor parte de nuestras escuelas. La riqueza de lo que ellos aportan a la escuela, todos estos niños que no hablan inglés. Yo no sé si ustedes conocen el programa que tenemos de doble idioma, pero nuestros inmigrantes, hay muchos papás que quieren que sus hijos aprendan inglés, por supuesto, pero ahora hemos abierto las puertas también para que la mayor parte de los papás que hablan inglés, y muchos de ellos quieren que eduquemos a sus hijos en español también. Así que ustedes van a ver, hay diferentes tipos de programas educativos. Tenemos programas normales de educación. Obviamente, la mayor parte de la gente que nació y ha sido criada acá en los Estados Unidos, obviamente el idioma de instrucción es el inglés en ese caso. Y después tenemos estudiantes a los que se les enseña en español. Tenemos estudiantes a los que se les enseña en chino, estudiantes a los que se les instruye en vietnamita. Y tenemos gente que se parecen a mí y a todos ustedes y se les enseña en español. Y realmente eso me parece muy interesante porque lo mismo que en una clase de educación bilingüe, los niños a lo mejor reciben instrucciones en inglés, pero a lo mejor los papás no tienen la posibilidad de ayudarlos en sus casas. Tenemos que ayudarlos nuevamente. En el programa de doble idioma, por ejemplo, yo tengo una hija que va a la escuela en español y adivinen quién no la puede ayudar en su casa en español. Yo
yo no puedo, así que yo dependo muchísimo de la escuela, exactamente de la misma manera que dependen de la escuela todos los inmigrantes. Por supuesto, nuestro desafío es encontrar el personal para educar a todos estos niños. Y como les dije antes, tenemos que ser creativos, tenemos que poder atraer ese personal con talento, porque queremos los mejores. Tenemos muchísimos inmigrantes que realmente económicamente viven en desventaja, que tienen muy bajo nivel socioeconómico, que a lo mejor viven en las zonas más pobres de la ciudad. Y realmente es difícil ofrecerles una buena educación cuando realmente hay pocos recursos. Tenemos que gastar muchísimo dinero en capacitación de los maestros. Tenemos que asegurarnos de que si tenemos un niño que es hispanoparlante en la clase, porque a lo mejor los papás no quieren que el niño esté en una clase bilingüe, a lo mejor pese a que los papás o el niño no hablan inglés, quieren que el hijo sí vaya a una clase en inglés y tenemos que aceptar lo que ellos quieren, porque en este momento eso es lo que impone el sistema. El desafío es encontrar los fondos, los recursos para tener el material apropiado en las clases. Estamos hablando acerca de las tendencias. En este momento ahora tenemos este nuevo programa de doble idioma y realmente tengo que tener mucho cuidado con lo que digo de parte del distrito o en representación del distrito, porque realmente yo estoy acá de visitante nada más. Yo no tengo ningún puesto oficial o legal para poder darles a ustedes información de los porcentajes o quién hace qué o quién a lo mejor se desempeña mejor que otro grupo étnico, por ejemplo. Pero realmente estamos cerrando las brechas con los estudiantes minoritarios. En este momento, el distrito de Houston tiene más estudiantes de minorías que estudiantes anglos. Con las diferentes historias y familias y grupos. Pero realmente están funcionando muy bien y estamos cerrando estas brechas con muchísimo éxito. Nuestros estudiantes quieren aprender, sus papás quieren que ellos aprendan y creo que por esto realmente nuestro trabajo se ha hecho mucho más fácil. Tenemos muchísimos desafíos, realmente no les puedo hablar de todos ellos en detalle, realmente estoy muy contenta que voy a poder hablar con ustedes mañana para hablar de esto más en detalle, más profundamente y a lo mejor en grupos más pequeñitos, pero por este éxito que realmente es tan real para muchos de nuestros estudiantes y porque los papás están aquí, papás que a lo mejor en su mayoría no tuvieron educación propia, pero que realmente quieren lo mejor para sus hijos y eso nos ayuda a nosotros a cerrar estas brechas porque los papás nos ofrecen el apoyo que necesitamos, pese a que a lo mejor no tienen el dinero, no tienen los recursos, no hablan el idioma. La mayor parte de las escuelas ahora ofrecen clases de inglés para ayudar a los papás a que se comuniquen con nosotros. Pero estaba leyendo acá la presentación del Dr. Kleinberg y les dije que iba a ser muy breve hoy, pero realmente quiero concluir con algo que tengo aquí, que ustedes tienen también, que voy a usar esto. Yo lo voy a usar en mi trabajo con los maestros y con los administradores en mi región. Puedo decir, en nuestro distrito, para poder florecer en este nuevo siglo, tenemos que tener una sociedad más inclusiva, multiétnica, en la cual la igualdad de oportunidad realmente está disponible para todos los ciudadanos y para todas las familias de Houston para que puedan ayudar a sus hijos a tener éxito en su escuela y en la vida. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente panel. Tenemos muy buenas preguntas, Erika. Comenzamos. Vamos a ver. Dos preguntas para Tom Lord. Una, dijo que en Houston que uno no puede alquilarle propiedad a gente que no tiene documentos legales. Y si ese es el caso, ¿cómo se hace cumplir esta ley? Nuestro personal, nuestros managers tienen que hacer cumplir esta ley y lo hacen dando, hay documentos que la gente tiene que firmar y documentos a verificar. O sea, nosotros tenemos que hacerlo cumplir porque en cualquier momento puede haber una revisión, una auditoría del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y sucede, se hacen bastante seguidas estas auditorías y
Esto es una de las áreas de las que habla el doctor Emerson, en las que realmente no hay ningún beneficio para la gente. Aquí están, nos beneficiamos, pero no se les da. O sea, que se puede llegar a hacer, pero siempre es riesgoso darles la vivienda. Pregunté, preparándome para esta presentación, le pregunté a uno de los gerentes de las propiedades exactamente cómo se hace el monitoreo de esto. Y primero me dijo, como estábamos mencionando aquí, la mayor parte de la gente indocumentada tiene tanto temor de las autoridades que ni siquiera aparecen, ni siquiera vienen. No quieren poner su nombre en un formulario, ningún documento que pueda llegar a manos del gobierno. Gracias. Para el señor Emerson, ¿hay guetos o vecindarios cerrados como una respuesta defensiva ante la discriminación? ¿Y cuáles son las políticas correctas que se tendrían que tomar en el caso de estas zonas o barrios? ¿Habla de qué grupo en particular? No. Esto es algo realmente que no conocemos muy bien, especialmente con los latinos, los barrios grandes que hay de latinos. Y la gente escoge vivir en estos barrios para defenderse de la discriminación, o lo que vemos muy seguido es que la gente elige estar en esas zonas porque ahí es donde está su familia, porque ese es el punto de ingreso, ahí es donde la gente llega. Así que, ¿cuál es la política correcta para esto? Una de las cosas es que vemos que especialmente con los latinos y con los asiáticos, y funciona diferente para latinos y asiáticos que para afroamericanos, es que a medida que tienen más educación y que tienen más dinero, no se quedan en esas zonas, se mudan a comunidades más integradas en cuanto empiezan a ascender en la sociedad. Así que esa sería la política correcta para estos grupos inmigrantes. Y ahora una pregunta para la señora Daly. ¿Qué es lo que usted ve como el principal desafío del sistema educativo para inmigrantes? ¿Cuál es el principal desafío para esta respuesta para la educación de inmigrantes? ¿El desafío que presentan los inmigrantes? ¿O uno de los desafíos que presenta el sistema educativo para los inmigrantes? O sea, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los inmigrantes al enfrentar la educación y cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema educativo? Yo voy a hablar de cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema educativo. Y como dije hace un ratito, porque nosotros recibimos niños que hablan tantos idiomas, realmente el poder conseguir el personal adecuado para ofrecerles la educación en su idioma para que luego puedan hacer la transición a nuestro idioma, que por supuesto es inglés. Es un requisito que ustedes tienen que educar en el idioma nativo de una persona, y por cuánto tiempo, y que eso es un requisito a nivel estatal o federal o qué. Para ser honestos, yo sé de varios distritos, aún en el estado de Texas, que tienen diferentes políticas al respecto. En el distrito de Houston, nosotros ofrecemos instrucción en su idioma nativo, pero sí sé que algunos de los distritos aledaños no ofrecen esto. Los estudiantes, si llegan al distrito, se les enseña en inglés, porque no ofrecen educación bilingüe. En el distrito de Houston sí ofrecemos educación bilingüe. Una pregunta para todos, parte para mí. ¿Cómo puede la ciudad asistir a que la población mayor anglo se dé cuenta que lo que más le conviene a Houston es darle más recursos educativos a la juventud que no es anglo? Y luego, considerando que el sistema de seguridad social depende en gran medida de que los jóvenes se ocupen de los mayores, ¿no hay una preocupación en este momento porque los mayores son anglos y los jóvenes no lo son en este momento? O sea, si hay una idea
de lograr un acuerdo intergeneracional aquí. Los anglos mayores de edad ya, al pasar a su jubilación, ya tienen que estar interesados en que los jóvenes latinos puedan estar preparados para tener buenos trabajos, para que podamos sacarle todos los impuestos posibles y para que vivamos mejor. O sea, claramente hay una realidad aquí intergeneracional, y cómo logramos aumentar esta conciencia, concientizar sobre esta dependencia mutua. Cómo hacemos que los anglos mayores, que son los que por su mayor parte son los que más votan, cómo podemos lograr que ellos voten a favor de aumentar impuestos para mejorar las escuelas. No hay más que agregar. Yo diría lo siguiente. En el distrito escolar de Houston luchamos por ser el distrito de elección, y la imagen que tenemos con nuestros contribuyentes, con la gente de nuestra jurisdicción, esa imagen es importante, y hablamos de esa cuestión mucho. Nos presentamos esta pregunta entre nosotros y lo hablamos con nuestros estudiantes. Debemos educarlos porque para nosotros, bueno, están aquí para quedarse. Son los ciudadanos, votantes, contribuyentes de los Estados Unidos. Exacto, y tenemos que lograr que sean ciudadanos productivos en la sociedad. Por eso es que hacemos todo lo posible para asegurarnos que se gradúen, que reciban su diploma secundario de grado 12. Nuestra meta es que todos nuestros estudiantes se reciban, pasen a la universidad para que puedan pasar a ser contribuyentes y ocuparse de nosotros cuando nos jubilemos. Una pregunta para todos nosotros. El presidente electo Barack Obama, ¿qué debería hacer él para mejorar la situación o el problema que existe en este momento con la inmigración? ¿Quién quiere responder esto? ¿Y cuál es la perspectiva o cuáles son las posibilidades de que podamos tener una política inmigratoria más racional? No voy a hablar sobre eso yo. Bueno, yo comienzo. Cuando aumentamos, por ejemplo, las patrullas fronterizas y decimos que vamos a ser más estrictos, que vamos a tener más personal para defender estos cruces fronterizos, ¿qué es lo que vemos cuando hacemos esto? La probabilidad de cruzar la frontera con éxito hoy en día es mayor que lo que nunca ha sido. Por eso quiero decir que estamos diciendo dos cosas contradictorias a la misma vez. Tenemos que reconocer algo y hay una solución práctica. El tener indocumentados no es bueno en el largo plazo para nadie. ¿Qué hacemos al respecto? No tenemos que darle un papel permanente. Podemos dar visas de ingreso múltiple, a lo largo de múltiples años, para que vengan a trabajar, simplemente porque necesitamos trabajadores. Esto es uno de los cambios que se van a discutir. Vamos a ver si se logra. ¿Piensa que las probabilidades han mejorado? Sí. Mi colega Bob Stein es, por supuesto, una persona importante en el estudio de las actitudes políticas, y él ha dicho que el Partido Republicano ha aprendido de esta última elección que no se gana las elecciones siendo anti-inmigrante y dejando que se perciba que el partido de uno es anti-latino. Y él piensa que esto va a generar un cambio real en la política, en el real politics, que los republicanos y los demócratas van a lograr una solución racional conjuntamente. Otra cosa de la que hablamos es que tenemos 12 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, y uno de los motivos es que no permitimos que venga suficiente gente aquí legalmente para hacer los trabajos que desesperadamente necesitamos que hagan gente que desesperadamente necesitan hacerlos. Tenemos una gran cantidad de inmigrantes ilegales en Houston, y se hizo un estudio aquí para ver qué pasaría con la economía de Texas si tomáramos 1.800.000 trabajadores y los enviáramos a sus países. Esto realmente destruiría la economía de Texas, destruiría la industria de la agricultura, de la construcción, de los restaurantes.
muchas áreas sería lo más tonto que podría hacer este país, el daño peor que se podría autoinfligir. Y como dijo Michael, cuando tenemos tantos inmigrantes indocumentados que tienen miedo de recurrir a la policía cuando los están robando de sus salarios, cuando esta gente permanece en las sombras, esto nos daña a todos. Y parece que hay ahora una oportunidad para buscar una normativa racional que funcione para los Estados Unidos, que repare también nuestras relaciones con México al mismo tiempo. Es un gran desafío. Si puedo agregar algo, hasta ahora hemos tendido a establecer la política migratoria de forma que trabaje en contra de la política económica. Trabajamos con otros países ahora qué es lo que funciona mejor, como NAFTA o el TLC. Con la política migratoria no le preguntamos a México o a Colombia o a Canadá. Simplemente implementar nuestra propia normativa, pero me parece que en el futuro vamos a tener que trabajar conjuntamente en las Américas para ver qué es lo que mejor funciona para todos. Hay una probabilidad de que podamos hacerlo finalmente. Sí. Preguntas muy interesantes, muy buenos. Todos ustedes allá afuera. Otra pregunta sobre las coaliciones entre poblaciones minoritarias mayoritarias. Ahora, esto no siempre se traduce en coaliciones minoritarias. ¿Cómo calificaría la situación actual de las relaciones entre las comunidades asiáticas, negras y anglos en el futuro? ¿Alguna predicción? Perdón, ahora y para el futuro. ¿Qué es lo que pasa en las escuelas entre los afroamericanos y los latinos? ¿Establecen amistades fácilmente o tienden a separarse en cierta forma? Yo pienso que un aula o una escuela es un refugio para estos niños, y al tener tantas etnias diferentes en un aula con un maestro que está facilitando el aprendizaje y facilitando el llevarse bien, yo creo que aprenden de unos de los otros y establecen amistades sólidas. En nuestras encuestas, nuestros sondeos, vemos que vemos estos sentimientos anti-inmigrantes entre los afroamericanos, pero basados en motivos diferentes que estos sentimientos anti-inmigrantes en anglos y otros. Una de las preguntas fue que mencionó Michael, si piensa que estas nuevas políticas afectan o no la cultura americana. Los anglos son los que tienden a decir más que los inmigrantes afectan la cultura. Cuando decimos si los inmigrantes contribuyen o quitan más a la economía, los afroamericanos tienden a decir que es así más que los anglos. Entonces las consecuencias económicas se sienten más fuertemente en la comunidad afroamericana, pero las consecuencias culturales son más sentidas entre los anglos. Y hay una idea general de que se forman coaliciones entre afroamericanos y latinos sobre cuestiones, sobre problemas que comparten, por ejemplo, el acceso a servicios sanitarios o a educación, y que al mismo tiempo también hay confrontaciones inevitables. Y esto opera de diversas formas, pero todos estamos aprendiendo en una ciudad como Houston, aprendiendo a sentirnos más cómodos con esta diversidad y a sentirnos más capaces de establecer estas relaciones y amistades a través o entre estas comunidades. En una de las preguntas en estas encuestas vemos que los anglos son los que por su mayor parte se sienten más incómodos con estas transformaciones. Y le digo a la gente, tenemos que ser cuidadosos con los anglos, tenemos que tratarlos con cuidado. Pero cuanto más jóvenes son estos anglos, más cómodos se sienten. Un ejemplo rápido, una pregunta que hicimos simplemente por divertirnos el año pasado. Le preguntamos a los anglos, ¿alguna vez han tenido una relación romántica con alguien que no era anglo? Y había una relación lineal muy hermosa con la edad. Cuanto más joven el anglo, sí, más respondían afirmativamente. Esta nueva generación es la generación joven con más diversidad étnica en toda la historia estadounidense y los más cómodos también con esta diversidad étnica que hemos visto. Entonces hay un movimiento, un desarrollo que va a seguir avanzando en este siglo XXI.
En Estados Unidos siempre la raza ha sido un componente principal. Siempre vemos el color, el rango de colores de los hispanos, por ejemplo, de muy oscuro a muy claro. Si son de piel más clara, tienden a vivir con anglos en los suburbios. Si son de piel más oscura, tienden a vivir con los afroamericanos en las ciudades. En cuanto a empleos, tenemos una escala de 1 a 7. Los piel más clara, 2% de desempleo, más oscura, 15% de desempleo. Entonces, vemos, al superponer esto, vemos esta bifurcación. Unos que pasan a ser parte de la Norteamérica, los Estados Unidos blanca, y otros parte de la otra clase. Pero es interesante ver cómo se desarrolla esto. Pero también hay resabios del pasado también, que probablemente molden este futuro. Este momento, esta época en la historia de Houston es fascinante, es un momento de cambios extraordinarios y tenemos que pensar de una forma original, trabajar de formas diferentes para ver por qué hay inseguridades, ansiedades y conflictos, pero al mismo tiempo ver qué tremenda oportunidad esto nos presenta. Pregunta para el señor Lord. En su opinión, las viviendas públicas segregadas o de poblaciones migrantes son son algo bueno en vez de la integración de las comunidades. En otras palabras, decimos que la segregación es lo que domina estas viviendas públicas, ¿o no? Bueno, yo dije con mucho cuidado que no decimos estas propiedades son para chinos o para vietnamitas o para hispanos o negros. Esto va en contra de las leyes de acceso igualitario a la vivienda, pero el hecho es que si construimos viviendas en la avenida Bel Air, vamos a tener más orientales viviendo allí. Estamos en este momento del crisol de razas en el cual estas comunidades tienden a aglutinarse en esta generación, a fortalecerse, a autofortalecerse. Esperamos que lleguemos luego a una segunda o tercera generación en el cual no construyen estas fortalezas contra el mundo exterior, pero al comienzo lo hacen. Tomamos medidas, tenemos que tomar medidas nuevamente por estas leyes de acceso a la vivienda para asegurarnos de que estas propiedades estén. Si construimos en un área afroamericana, como en el área de Heights, tenemos que publicitarla en las publicaciones de los anglos o en las iglesias de los anglos. Tenemos que hacer el esfuerzo, y lo hacemos en todos los casos, pero es cuesta arriba porque las propiedades terminan reflejando el barrio en el que están situadas. El punto clave aquí, creo, es que nos hemos transformado en una ciudad, en una nación de inmigrantes, nuevamente después de 50 años de no tener inmigración. Y los inmigrantes siempre en toda nuestra historia han tendido a congregarse, a crear enclaves donde la gente habla ese idioma. Hay villas enteras de México que van específicamente a Nueva York, otras que van a Los Ángeles, otras, en nuestro caso es San Luis Potosí. La gente de San Luis Potosí en México viene a Houston. Y esa tendencia de la primera generación se disipa rápidamente en la segunda o tercera generación. Creo que simplemente parte de lo que significa ser una ciudad de inmigrantes, nuevamente, cuando por 50 años no hemos tenido esta experiencia. Hay una pregunta para la señora Daly. La mayoría de los libros en las escuelas del distrito de Houston son libros escritos por anglos para anglos. Los estudiantes hispanos no se identifican con esos libros muy necesariamente. ¿Qué posibilidad hay de que estas bibliotecas reflejen la población del distrito? Puedo contestar esto en cierta medida porque yo sé que al buscar libros, cuando encontramos libros escritos por personas que no son de raza anglo, raza blanca, los compramos, y en las bibliotecas del distrito, de las escuelas, aún en cada una de las aulas, los niños tienen una buena representación de lo que son, de lo que es su historia. Creo que se encontrarían más libros que lo que la gente piensa que hay disponibles en las escuelas.
que de hecho están allí para que los niños puedan leer sobre gente que tiene su aspecto, que habla su idioma y puedan sentirse cómodos, identificándose como quienes son. Estamos avanzando entonces en esa área. Hay mucho progreso, sí. Una pregunta no relacionada directamente con la inmigración, pero tal vez podamos decir algo al respecto. Debido a esta falta de zonificación o de reglamentación por zonas, Houston es una ciudad notablemente fea. ¿Qué significa esto para nuestro bienestar? No sé si estamos de acuerdo con la premisa de esta pregunta, ¿no? No, yo no estoy convencido de esto. A menudo digo que no hay una reglamentación de zonas. En Dallas sí lo hay. ¿Hay diferencia? No, yo crecí allí y no es así. A mí he dicho a menudo que en Dallas, si uno construye un complejo de apartamentos, automáticamente en los costos se incluyen estos costos de los trámites de zonificación. Es otro trámite más que uno tiene que cumplir para poder construir el complejo de apartamentos. Sí, el lograr los permisos es más complicado. Sí, pero Houston tiene una cierta característica de ser una especie de mezcla. Bueno, en Houston, como saben, tenemos el sistema más complicado de restricciones. Como no tenemos zonificación, por ejemplo, por ejemplo, en ciertos barrios no nos van a inundar con bares y demás. Estamos más protegidos acá que en Dallas, porque aquí no hay ninguna excepción a estas restricciones. Es cierto que hay algunos barrios en los cuales son más laxos y si hay un precedente luego pierden esta autoridad. Pero de todas maneras tenemos un sistema muy fuerte de restricción de ciertas instalaciones en ciertos barrios. Recuerdo cuando comenzamos con esto, hubo un profesor que vino de la Universidad de Chicago para hacer un estudio de un par de años. No recuerdo el nombre, pero era un estudioso eminente que llegó a la conclusión, como traté de decir yo, que cuando realmente lo miramos a fondo no hay gran diferencia entre los dos sistemas. Y en la ciudad, bueno, se da cuenta que para atraer el talento que necesitamos para desarrollar la industria, esta industria del conocimiento del siglo XXI, tenemos que transformar a Houston en una ciudad en la cual la gente quiera vivir. Y hay mucho que está pasando. La revitalización del centro de Houston, esta meta de plantar más árboles, de transformar estos riachos o bayous que fueron canalizados por los ingenieros del ejército, una vez transformarlos en algo más hermoso. Está la coalición de parques. Hay un esfuerzo para tratar de sacar estos carteles de las autopistas y transformar las laterales en parques. Hemos avanzado mucho en el control de la contaminación. Hay una nueva conciencia de que esta prosperidad económica de Houston exige que transformemos a la ciudad en un sitio en el cual la gente quiera vivir. Y esto está cambiando de muchas maneras. Puedo referirme a Chicago. Yo creo que en Houston una sugerencia sería eliminar las cercas. Hay cercos tan feos. La gente diciendo con eso, bueno, no entren aquí, esta es mi propiedad. Bueno, ¿quién va a decidir cuál es el cerco que es bonito o es apropiado, no? Acá hay una pregunta muy seria que no hemos respondido. ¿Por qué hay tantos hispanos que están abandonando la escuela y qué está haciendo el distrito escolar para corregir este problema? Es un problema amplio, no es solamente el distrito escolar de Houston. De todos los 199,000 personas en este momento que están en el distrito escolar de Houston,
60% son latinos, 20% son afroamericanos, el 79% de los niños en el distrito escolar, los niños de Houston, 79% califican para programas de almuerzo, de alimentos a costo reducido, viven en la pobreza. Y podemos decir que si los jóvenes afroamericanos latinos en Houston no están preparados para tener éxito en la economía del conocimiento del siglo XXI, no podemos ver un futuro próspero para Houston. Esto es lo que va a pasar en el siglo XXI. Por eso la cuestión más crítica para Houston es qué estamos haciendo en este sentido. El 50% de los latinos no terminan la secundaria. Realmente no sé los porcentajes exactos. Lo que sí sé es que es un problema. Es un problema que tenemos en la sociedad, en todo el país. Es un problema, es un desafío para nosotros en el distrito de Houston. Y estamos tratando de pensar soluciones novedosas y ser más creativos para retener los alumnos en la escuela. Hemos creado escuelas virtuales, un esfuerzo para ayudar a estos niños a que a lo mejor se reciban en línea. Tenemos escuela nocturna para aquellos que tienen responsabilidades tan inmensas que a lo mejor tienen que trabajar para mantener la familia por motivos diferentes. Pero estamos tratando de encontrar la mayor cantidad de soluciones posibles para retener a los niños en la escuela. Desafortunadamente es algo que realmente tenemos que luchar todos los años. ¿Algún otro comentario? Houston tiene, aparte del distrito escolar de Houston, del que estamos hablando, que lo que queremos hacer es que en el distrito haya una cultura orientada hacia la universidad, que los niños vayan hacia la universidad. Y también tenemos escuelas, lo que se llaman charters, son escuelas independientes, privadas, que son modelos para el resto del país, que funcionan con fondos del gobierno. Piensan que esto va a ser una competencia, por ejemplo, como la escuela Yes. Sí, es competencia leal y realmente muy saludable para el distrito. No puedo decirles que no estoy de acuerdo con KIPP o con la filosofía de la Yes Academy, que es otra escuela semiprivada. Nosotros hemos adoptado los mismos modelos, especialmente el de KIPP, en algunas de nuestras escuelas públicas para retener nuestros niños en el sistema escolar y para que se gradúen. Yo realmente estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos hacen. Hacen lo que es correcto, lo que los niños necesitan, pero es competencia, pero es buena competencia, es competencia sana. Y usted es optimista que estamos triunfando, que la siguiente generación va a estar lista para ocuparse de nosotros. Tengo que ser optimista. Yo creo en lo que hago y creo en la dirección en la que estamos yendo, porque realmente yo no les voy a decir qué edad tengo, pero yo no voy a tener la edad que tengo toda la vida. Cuando mis estudiantes que ahora están en la escuela primaria vayan a la universidad, yo tengo que sentirme cómoda, que yo voy a poder jubilarme en un sistema que me va a poder mantener, que me va a poder ofrecer una vida cómoda y que voy a poder confiar a aquellos que van a estar en puestos de autoridad. Bueno, creo que este es el momento indicado probablemente para concluir, a menos que hay alguien más que tenga alguna pregunta candente que no ha podido preguntar todavía. Creo que probablemente hemos cubierto todos estos temas. Realmente ha sido una oportunidad maravillosa. Es excelente el estar aquí. Gracias a todos ustedes por haber compartido esta velada con nosotros. Y estos asuntos van a seguir candentes, no van a desaparecer. Y realmente este es un momento histórico que vivimos en Houston y que todos nosotros vivimos aquí a medida que nosotros construimos los nuevos Estados Unidos del siglo XXI. Gracias al panel. Y vuelvan mañana, por favor.